ya vienen el resto de unidades que van a ser pues específicas. ¿Qué significa que sean específicas? Sí, señor, que dependen de la masa. Entonces tenemos temperatura y presión. Eso está todo en las tablas A4. Y si ustedes observan, van desde 0,01 grados Celsius hasta 3700. ¿Listo? 373 en grados Celsius. Ahora, pasen y vean la tabla A5. ¿Qué dice el título? Agua saturada. O sea que esa también es de agua saturada. ¿Qué es la diferencia con la anterior? Temperatura y presión. Que una está entrando con temperatura, la otra está entrando con presión. Luego sigue la temperatura y ahorita siguen el resto de propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando entramos, nosotros nos pueden estar dando, o sea, siempre para poder encontrar el estado de un fluido, absolutamente siempre, necesito dos propiedades. ¿Sí? Mínimo dos. Si ya les da 3 o 4, es mucho más fácil, pero mínimo 2. Entonces, ¿qué les pueden dar? La presión, o la temperatura, o el volumen específico, o la energía interna, o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero siempre mínimo 2. Usualmente dan la temperatura y algún otro, o la presión y algún otro, o presión y temperatura. O sea, siempre les tienen que dar 2. ¿Listo? Después de eso, por favor, pasemos a la siguiente tabla. La siguiente tabla, sí, la A6, ¿qué dice? Sobrecalentado. Vapor de agua sobrecalentado. Entonces, la que les decían al comienzo era agua saturada. Observen cuál es la zona de saturación. O sea, todo lo que vamos a tener dentro del domo es lo que llamamos nuestra zona de saturación. Ahora, la tabla acá, en esta zona de saturación, recuerden que nosotros podemos entrar o por presión, que es esta, o si acá es temperatura, que sería esta. Y nosotros la clase pasada, nosotros decíamos, recuerden que las líneas de presión, ¿cierto? Dependiendo, si esto es un diagrama con volumen específico y temperatura, y este es nuestro domo, ¿cómo eran las líneas de presión? Aumentaban, o sea, así. Y esto era líneas de presión constante. Pero si mi diagrama era de esta forma, que era de presión contra volumen específico, las líneas de temperatura lo que hacían era caer. Y estas eran temperatura constante. ¿Listo? Entonces eso era lo que teníamos que tener en cuenta. Una vez ya teníamos esto claro, nosotros ya podemos decir, bueno, cuando estamos trabajando, podemos trabajar o con temperatura y entrar por este lado, o con presión y entrar pues también por este lado, pero verificando mis líneas de temperatura constante. ¿Listo? La siguiente tabla les está diciendo que es vapor sobrecalentado. O sea que ya estamos trabajando toda esta zona de acá. O sea, lo que estamos del domo, fuera del domo, todo para allá. Toda esta zona es la de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Sigan mirando la tabla 6, pasan la tabla 6 y después de la tabla 6 dice, bueno, llega hasta ahí. La tabla 7, esa tabla 7 es bastante importante. Y observen lo que dice la tabla 7. ¿Qué dice la tabla 7? Agua líquida comprimida. Líquido comprimido. O sea que si es líquido comprimido, estamos trabajando es en esta zona. Entonces, esas tablas les están dando a ustedes el manejo en cualquiera de las zonas de ese domo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar pues como a analizar esas zonas. ¿Cómo es que empiezan a funcionar? Usualmente nosotros siempre nos vamos a referir a la zona de líquidos, o sea, de saturación, la de agua saturada que aparece, que es la A4, creo. Sí. Entonces vamos a irnos a las tablas A4. La tabla A4 entra con temperatura, ¿cierto? Entonces,
por molestar, vamos a verificar lo que decíamos la vez pasada. Yo tengo una temperatura de 100 grados. Esto va a ser volumen específico, esto va a ser temperatura, y acá voy a tener el doble. Voy a verificar 100 grados. A 100 grados, ¿cuánto es la presión? 101.42. Entonces, lo que implica eso es que cuando yo vengo acá, la línea de presión es así, y esta presión, toda esta línea va a tener la misma presión. Fuera del domo, dentro del domo y fuera del domo va a tener la misma presión. Es una presión de 101.42 kilopascales. ¿Sí? Ok. Lo que me está diciendo eso, ¿qué es? Que en el momento en que yo llego como un líquido saturado y empiezo a meterle energía, acá recuerden que yo estaba en mi olla a presión y empezaba a meterle energía, y acá yo tengo mi fluido, todo esto es agua. En ese momento donde todavía yo tenía todo agua, era este punto. Y yo empezaba a meterle aquí calor, ¿cierto? Un flujo de calor. Y cuando empiezo a meterle ahí calor y calor y calor, esto empieza a cambiar de fase y pasar de líquido a una parte líquido y otra parte vapor. Cuando yo estoy pasando de líquido a vapor, era lo que nosotros decíamos, que nos estamos moviendo en esta zona. Hasta este punto donde ya todo en la olla a presión está como vapor. O sea, ya no tengo nada como líquido. ¿Sí? Entonces, ese proceso en el que él está cambiando, ¿cierto?, de líquido a vapor, se genera a presión y a temperatura constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser que a ustedes les estén dando? A ustedes les pueden llegar y les dicen lo siguiente: quiero saber en qué zona van a estar ustedes si tengo una presión de 350 kilopascales a una temperatura de 120 grados Celsius. Entonces yo puedo hacer este diagrama de dos formas: o con temperatura y volumen, con temperatura y entalpía, energía interna, lo que sea, porque todavía no estamos hablando de estas propiedades, o presión y volumen, presión y energía interna, presión y entalpía, con lo que sea. Vamos a hacer los dos diagramas para verificar que con ambos diagramas voy a estar cayendo en la misma zona. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que hago es generar un diagrama. Vamos a empezar, por ejemplo, con el de temperatura y volumen específico. Este es el de temperatura y este es el de volumen específico. Lo primero que me están diciendo es, y siempre tengo que verificar eso, voy a entrar por temperatura, entonces este va a ser mi dato y tomo mi dato, 120 grados Celsius. Lo primero que tengo que verificar con las tablas es, a esta temperatura, ¿cuál es la presión de saturación? 198.66. Entonces me vengo hasta acá y llego y digo, la presión de saturación es de 198,67. Ojo con lo siguiente: por molestar, miren una unidad como el volumen específico, o sea, la que sigue al lado de la presión. Cuenten después de la coma cuántas unidades tiene. 6. Así que si ustedes me dicen, esto es 198, cuando yo vaya a tener en cuenta todos esos decimales son, mejor dicho, mortales. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que tomar siempre el mismo número de decimales que aparece en la tabla. ¿Eso por qué? Observen que, por ejemplo, si entro por temperatura, de la temperatura de 20 a la temperatura de 25 grados, miren la condición de volumen específico. Miren el cambio que hay de 0,001002 a
0,001003 y estoy cambiando en 5 grados. ¿Qué tal que yo necesitara un volumen a una temperatura de 21,84? Entonces voy a tener un volumen igual de pequeño, pero entre esos dos valores. Y ahí es cuando a mí me toca interpolar. ¿Listo? Porque yo no puedo encontrar un volumen entre esos dos. O sea, no me lo están dando, pero como esto se comporta lineal, lo puedo encontrar interpolando. ¿Listo? Entonces, ojo con los decimales. En termodinámica vamos a usar todos los decimales que nos aparezcan ahí. ¿Por qué? Porque observen que aunque 0,0010, eso es casi cero. Observen, sí, porque es muy pequeño. Pero si yo quiero en 21 punto no sé qué, va a haber un cambio en el volumen específico del gas, del fluido, perdón, o sea, del líquido. Y ese cambio va a ser muy significativo. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso en cuenta. Entonces ya sabemos que es 198,67. Entonces acá vamos a trabajar con todos los decimales. Mínimo, que es que me dio pereza copiarlos todos, vamos a trabajar con 6 decimales. Si ya les aparecen unidades cerradas como la temperatura 100, 120, ¿sí? Pero cuando ustedes interpolen, por ejemplo, entre la presión, observen la presión. Observen a la temperatura de 100. Ustedes me decían, está la presión a 101,42, ¿cierto? Observen a 105. La presión cambió de 101 a 120. ¿Qué tal que yo necesite una presión de 115,45? Ahí la temperatura no les va a dar 103 ni 102, les va a ser 102.